Bueno, seguimos acá lo que es la página 113 del primer tomo del Zohar, en lo que es la cuarta introducción, que es donde hemos quedado la vez anterior. Dice, y después que los inferiores, desde su elevación de Main Nupim, de Man, y continúan la iluminación desde Malhut hasta Binah de Adán Kadmon, que sacan fuera a Malhut de Binah en estos tres kelim, Binah y Tiferet, que es Serampín, y Malhut, quienes han caído al escalón de más abajo, retornan y ascienden desde allí hasta su escalón, hacia su escalón hasta justo el comienzo. Y desde ese momento ya hay 5 kelim, que es el Josma Binah, Tiferet y Malhut, en el escalón, retornando y vistiendo en ellos 5 luces: Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Ejidá, como fue visto anteriormente en el párrafo 18, y este es el momento de Tadlut, el estado grande, en el escalón. Y nosotros ya nos hemos expandido sobre todas estas cosas en la introducción al libro del Zohar, en la página 20, en los comentarios de Hasulam, discurso del principiante, y dibujos, y es bueno mirar allí. O sea que en la introducción anterior está también esto explicado un poco más en detalle. Estamos viendo el proceso de Man, de cómo desde el cuerpo, que son las tres Parsuf más bajos, Binah, Tiferet y Malhut, ascienden, o sea, el esfuerzo siempre se hace desde Binah o desde la carencia mismo para conectar con lo más alto, para poner en afinidad de cualidades lo que es ese lugar donde está el mayor sufrimiento o el mayor placer, y desde allí, al conectar con lo más alto, todos los escalones que están en el cuerpo, que son esos tres lugares, Binah, Tiferet y Malhut, suben y se unen con los dos que están arriba y forman los 5 kelim, y cuando todo está completo hay una respuesta en cuanto a esas luces, y esas 5 luces de alguna forma, unas dentro de otras y en los niveles que tengan que ser, son como, se van como manifestando en el proceso de retorno, que son esos 5 niveles de Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Ejidá. Comentario, hay un asterisco acá respecto a la referencia de dónde estaba puesto con más detalle esta misma explicación del proceso de cuando se eleva la oración y bajan las luces, y el detalle de esas luces. Discurso del principiante, que es una sigla, que está acá, dice en, una dalet y una hei, pero en realidad esa dalet hei es esas palabras, discurso del principiante. Literalmente, cualquier traducción respecto al texto original en el idioma santo es un discurso de principiantes. Y estas son palabras que pone el propio Yehuda Shlag. O sea, Yehuda Shlag está diciendo que su comentario respecto a lo que está explicando del Zohar es un discurso de principiantes. De esa manera se refiere a las palabras que él dice cuando él, ya sabemos, es uno de los más grandes cabalistas que hubo y que seguramente hay en los últimos tiempos, seguramente. Y él mismo se refiere a sus propios comentarios con estas palabras, comparándolos con lo que estaba en el texto original, ¿no? El texto que estaba en hebreo arameo, que era el texto que él, no, que él estaba comentando. Dice, notar también que es bueno que usa la palabra bueno, acá puse tab, pero es tov, me equivoqué, en lugar de poner mira bien allí, como normalmente se pone. Es bueno, es una referencia al creador, y bueno, es una observación que usa esa palabra en este caso. Y aquí nosotros hemos clarificado que a causa de la caída de Binah y Tiferet y Malhut, de un escalón al escalón por debajo, en el cual, en ese escalón abajo,
está en el estado de Carnut, estado pequeño, es decir, con carencia de las 3 sefirot de la cabeza, y en el retorno de Binah, Tiferet y Malhut hacia el escalón, está localizado este escalón de Gadlut, el estado grande, es decir, que están llenos de las 3 sefirot de la cabeza superiores. En esas sefirot de la cabeza está la comprensión del Creador mismo, las cuales van a ir llegando a un ritmo adecuado en la medida que abajo nos hagamos afines a ellos, por decirlo así, o haya capacidad para ser recibidas. Cuando bajamos a un escalón, ya sea por una caída o porque pasamos a uno siguiente, entonces arrancamos siempre de abajo, estamos en los 3 lugares que no está esa comprensión. Y cuando se une con la comprensión, ya esos 3 escalones queda completo todo el paso. Y ahí termina un poco esos párrafos que hablaban de los estados de Carnut y de Gadlut. Acá arranca otro tema que dice, como los de abajo inferiores se elevan hasta los de arriba superiores. ¿Cómo es el proceso para que uno pueda elevar esa oración? Que pueda, desde esos lugares tan bajos, conectarnos con los superiores. Párrafo 20. Y en este proceso de elevación de Malhut hacia Binah, porque siempre es desde Malhut, que es la última de las Sefirot, que es donde está perceptible esa carencia, el contexto fue preparado y la posibilidad de elevar cada uno de los de abajo hasta los de arriba. Porque existe lo general, que el superior que desciende al inferior se asemeja a él, y el inferior que asciende al superior es hecho como él. Entonces, explica que para que se dé ese vínculo pasan 2 cosas. Distingue 2 estados, se pone acá en el comentario. Hay un acercamiento mutuo, por decirlo de alguna manera. Dice que el superior desciende al inferior y se asemeja a él. Esa madre Binah, ya sabemos que para poder darle a sus hijos, no lo hace con toda la luz que tenía en la cabeza cuando estaba en compañía de Jokmah, en compañía de lo que era la luz directa. Porque si lo hacía de esa forma, no iba a poder ser comprendida y además iba a dañar en ese vínculo. Entonces, esa madre se achica a sí misma, se disminuye a sí misma para ponerse en afinidad con quien va a recibir para que pueda ser comprendido el mensaje de alguna manera. Dice entonces, distingue 2 estados. Desde arriba hacia abajo, la madre, Binah, el superior, desciende al inferior, a Malhut, y se pone en una cualidad que pueda darle correctamente, se asemeja a él. Y al mismo tiempo, para que el vínculo se dé, porque el vínculo no se da ni abajo ni arriba, se da en el medio. La madre baja desde arriba hasta el medio, desde abajo asciende, desde abajo hasta el medio. Y en el medio es donde se juntan, en Tiferet. Entonces, desde abajo hasta arriba, el inferior, que es Malhut, se eleva hasta Binah, y para eso tiene que ponerse en afinidad de cualidades en todo el trayecto, finaliza y llega a él, y entonces es hecho como él. Es como que algo de lo superior se le transmite en ese momento. Y por lo tanto, en el estado de Carnut, que es el estado pequeño del escalón, es decir, en el momento de la ascensión de Malhut, quien finaliza en Binah, salen fuera Binah, Tiferet y Malhut, desde el escalón, hasta el escalón por debajo. Ellos fueron hechos convertidos en Binah, Tiferet y Malhut, de un escalón al escalón piso por debajo de él, porque los superiores que descienden al final lo hacen de esta manera. Comentarios. El estado de Carnut es mientras Malhut asciende, que a su vez había descendido hasta el Parsá para poder llegar cerca de sus hijos. Voy a leer de nuevo el párrafo.
entenderlo más. En el momento de la ascensión de Malhut, que finaliza en Binah, salen fuera. Binah, Tiferet y Malhut. Desde el escalón hasta el escalón por debajo. Ellos fueron hechos, convertidos en Binah, Tiferet y Malhut, de un escalón al escalón piso por debajo de él. Los superiores como quedan al de abajo de esa forma. Los superiores descienden al final y lo hacen de esa manera. Y por lo tanto, en el estado grande, que es el estado donde todo se completa, es decir, en el momento en que Malhut retorna, cuando ya tiene el vínculo y vuelve a su origen ya con una luz desde lo superior, y va fuera de su Binah y vuelve a su lugar, y Binah y Tiferet y Malhut, quienes habían caído desde Binah, retornan a su escalón después de todo, ellos también llegaron al escalón inferior con ellos, que quienes fueron líneas, filas, en el momento de su caída, porque ellos ya se habían convertido en un escalón con el de abajo en el momento de su caída. Y colgarán de esta forma, y aquí ellos pudieran cuidar de ellos, incluso cuando retornan a su escalón y se elevan desde el escalón inferior al escalón superior. Comentarios. El estado de Gadlut es el retorno desde el Parsá hasta lo más elevado. Binah, al transformarse en Yeshut, bajo el Parsá, desciende hasta un sitio donde es alcanzable por ellos. O sea, la madre baja y todo el cuerpo lo logra percibir. Se había transformado como ellos para poder llegar allí. Pero ahora es el momento de retorno hacia Agar, porque en el momento en que Son ha llegado a ese punto medio, al Parsá, Binah ya conoce el camino a casa. Esa madre que bajó hasta allí nunca dejó de ser Binah, nunca dejó de conocer cómo seguir ascendiendo. Ella nunca ha dejado de ser Binah, su esencia siempre ha estado intacta en ella. Binah era uno con los de abajo, estaban como alineados, estaban en contacto, en fila, era una fila más de ellos. Ese Yeshut era parte de la estructura del cuerpo, estaba a su alcance, y en la medida que se hicieran a su vez de abajo, a su vez el trabajo de corrección en ellos mismos, eso iba a poder ser todo completamente unificado. Y como una regla, un estado general, que cuando los inferiores ascienden al lugar de lo superior, son hechos como ellos. Es ahora el escalón inferior quien recibe todas las luces, orot y comprensiones, mojín, que hay en el escalón superior. En el momento que existe ese contacto, entonces es que llegan esas comprensiones o esas luces desde lo superior. Y aquí nosotros explicamos cómo es la ascensión de Malhut hasta Binah, causada por una conexión en los escalones, en el que en cada escalón puede ascender hacia el escalón superior al suyo. Y no más, pero incluso el escalón más bajo puede ascender hasta los más altos grados, a través de esta conexión realizada, a través de estas caídas, Binah, Tiferet y Malhut, desde cada escalón hacia el escalón por debajo de él, como está escrito en Hasulam Bayakel, página 41, curso del principiante, y ellos dijeron, mira bien allí, y hay una referencia. Todas esas disminuciones que se hicieron para poder llegar a ayudar a quienes están más bajos, cuando lo de abajo logra ponerse en afinidad con pureza con lo de arriba, todo eso es como que se termina de completar. Acá en los comentarios simplemente está puesto dónde está la para allá en lo que es la Torá, Éxodo 35, 1 a 38, 20.
Y de nuevo el comentario de la sigla respecto a lo que significa el discurso del príncipe. Y ahí termina un poco lo que es ese... Acá estos temas se ve que van de a un párrafo cada uno. Ese tema que hablaba de cómo era el proceso de la ascensión de Malhut hasta Bina. Ahora va a hablar un poco en la introducción lo que es Katnut y Gandut, o sea, los procesos del estado pequeño y del estado grande en los parsuf de Yeshut y Son. O sea, el parsuf de Binah y el parsuf de Seiram y Malhut. Párrafo 21. Después de haber clarificado el asunto de la elevación de Malhut hacia Binah en el camino circular, es decir, en esa práctica de cada escalón y escalón en cada uno de ellos, desde los 4 mundos de Abiyá, Atzilut, Briá, Yetzirá y Asiá, atravesando esto, ahora veremos las mismas cosas en sus detalles. Bueno, 2 comentarios. Uno, me llamó la atención un poco la palabra circular, decía acá, respecto a cómo era ese proceso. Esa palabra circular también significa perímetro, alrededor, órbita, es decir, la descripción del mismo desde un punto de vista general, también, o sea, algo global. Todo en Kabbalah es práctica, práctica en la vida cotidiana para acercarnos a un problema cada vez más, con más profundidad, con más detalle, con más conocimiento de qué se trata, ir atravesando esa situación una y otra vez, capa tras capa. Primero nos enfocamos en lo que es el aspecto global, el aspecto general, hasta corregir cierto aspecto. Pero luego que se atraviesa esa primera fase, luego hay cada vez más fases y son todas con los mismos procesos. Luego algo más específico nos es mostrado y comenzamos nuevamente y luego más profundo y profundo, escalón tras escalón. Después había otra palabrita acá, atravesando esto, decía. Hablaba de los 4 mundos que hay que atravesar y decía una palabra que es una alef, una bet, una alef y una resh. Esta palabra textualmente no tiene traducción en el hebreo actual, pero en alguno de los libros antiguos se encontró esta palabra abar con un significado significando Torah. Personas pasando a través de ese camino de llegar a él. En una raíz de la palabra mencionada en textos antiguos, escrita actualmente como con una alef, con una ain, una bet y una resh. O sea, una palabra, esa misma palabra, pero cómo se ha traducido a la actualidad, tiene una ain y ahí sí significa pasar o avanzar, cruzar, y en ese camino. Traducimos la palabra como atravesando esto, pero ya sabemos que para lograr hacer ese camino siempre es basado en lo que son la enseñanza, en lo que es la Torah. Este camino de la Kabbalah se construye paso a paso, cada vez más en específico. Y ahora mostremos un ejemplo. 2 escalones. Hace una división entre lo que es la madre y sus hijos, que son llamados Yeshut y Son. En el mundo de Atzilut, el mundo de la corrección. Como un camino de elevación hacia la abuela. La abuela es Ima, es Binah, es la madre que está ya en la cabeza. Desde Malhut de Yeshut hacia Binah de Yeshut. ¿Cómo hace todo ese trayecto? En el estado de Kannut, el estado pequeño. Salen fuera 3 sefirot, Binah, Tiferet de Seirampin y Malhut de Yeshut. Y caen al escalón más abajo de Yeshut, que es llamado Son. Y Binah y Tiferet y Malhut, ellos están en escalones muy contiguos, pegados,
cercanos a Son en el momento de su caída. Comentarios. Dice, la abuela, la madre de la madre, pasado femenino, estamos hablando de Ima, de la madre que queda en la cabeza. Binah siempre es una referencia a lo que es la madre, pero cuando Yeshut baja por debajo del tabur de Adán Carmón a ayudar a sus hijos, Yeshut es esta madre que es más cercana a ella, cercano a ellos, y Ima, que está por encima, más antigua, que fue quien generó a Yeshut, que es la madre de la madre, más cercana al creador, que es la abuela. Luego que Malhut llega al Parsá e ingresa al mundo de Atzilut para seguir su ascenso hacia el superior, ella se posiciona dentro de Atzilut, que a nivel de Sefirot se corresponde con el Parsuf de Yeshut, desde las letras Aleph hasta la Tet, mirando lo que es la ubicación de las letras allí, y asciende hasta Malhut de Yeshut. O sea, la Malhut asciende hasta lo que es Malhut, pero en el Parsuf de Binah. Asciende desde Malhut de Yeshut hasta Binah de Yeshut. Es decir, desde Tet hasta Gimel. Eso es el recorrido que hace a nivel de letras Malhut allí. Recorriendo todo Seirampin de Yeshut. Pero esta ascensión que ocurre por nuestro man no es permanente. Es algo que ocurre puntualmente para determinada faceta que estamos trabajando. Como todavía no estamos corregidos en el resto de las facetas, luego va a haber una caída a partir de allí para, en esa caída, traer cierta luz respecto a eso que trabajamos, pero a su vez va a ser un nuevo impulso para lo siguiente a trabajar. Esa ascensión no es permanente y no puede serlo antes de lo que es el Marticuno, la corrección general. Solo es un estado de Gadlut efímero, porque no existe todavía fuerzas para permanecer allí en forma permanente. Entonces caen en Kadnut y estas Sefirot regresan a Son. Y por eso, cuando llegó el momento de Gadlut, o sea, el estado grande, que Malhut regresó y salió fuera de Binah de Yeshut hacia su lugar, a través de quienes se han elevado nuevamente, Binah, Tiferet y Malhut de Yeshut, desde su caída y llegan al escalón de Yeshut. Aquí ellos también habían elevado a Son, porque ellos habían sido pegados a ellos en el momento cuando estaban caídos en el estado de Kadmut. Leo los comentarios. Llegamos al estado de Gadlut, llegamos a lo que es una comprensión. Por tanto, Malhut está ascendiendo desde abajo hacia arriba, regresa hasta su padre, hasta nuestro creador, porque se puso en afinidad de cualidades con él, regresa hacia su lugar, a Malhut en Rosh, lo que es la cabeza, en el momento de esa elevación. Luego desde allí caen nuevamente a Yeshut, pero ellos son, cuando ascendieron todos juntos, llegaron a experimentar lo superior cuando estuvieron arriba. Hicieron como una absorción de lo que correspondía cuando lograron ese contacto. Entonces, cuando bajan, se van a quebrar nuevamente. Pero en ese quiebre también quedan chispas. Chispas van a ser liberadas abajo porque hay ciertas cosas que sí se llegaron a comprender. Y esto ocurre paso a paso, escalón tras escalón. En cada momento, tomando una nueva carencia, lo elevamos a lo superior y desde allí, por afinidad de cualidades en nuestra intención original, llega a la luz, a la comprensión. Que cuando estemos abajo luego, va de nuevo a quebrarse porque abajo hay cosas que no están corregidas y ese quiebre que existe abajo va a hacer que una nueva capa de nuestro ego sea revelada
y entonces podemos seguir profundizando en nuestro trabajo de acercarnos cada vez más a él. Y encontramos que también Son se elevó y volvió, y se volvió como el escalón de Yeshut, y también reciben las mismas iluminaciones y comprensiones amplias desde ese escalón. Bueno, de nuevo esto es simplemente un único párrafo, que es Kanut y Ganut de Yeshut y Son. Siguiente párrafo, y es otro tema. Son como varios subtemas de todo este proceso de elevación. Dice, si no se eleva Malhut hacia Binah, ellos no llegarán a los amplios mojín o a las comprensiones. Todo el camino siempre consiste en completar ese paso, o sea, todos los lugares de ese cuerpo, para que esa afinidad de cualidades exista, para poder ser escuchado, para poder llegar a ese contacto, siempre desde nuestra carencia, siempre tiene que estar todo el proceso completo. Y siempre se hace limitando nuestro ego una y otra vez. Dice, y debes saber aquí que Son, Serampín y Nukba, en todo lo que a ellos concierne, no merecen para nada tener mojín. Porque el origen de Son está en los aspectos por debajo del tabur de Adán Kadmon. Mira más arriba en el párrafo 17, que este nombre, donde Malhut es gobernado por la ley, devoción, dat, de la severidad, di, que la fuerza poder de la reducción del sinsum, cabalguemos en ella y no seamos sirvientes de la luz superior. Bien, leo los comentarios. Primero, debes saber aquí, tiene un comentario que dice, el verbo saber, también conocer, también podemos, o sea, significa, es una letra lamed y después está la palabra da'at, es esa sefirá donde está toda la comprensión de retorno. O sea, es ir hacia da'at, también lo que sería ese verbo saber. Podemos traducir o pensar de esa manera. Entonces podemos también traducirlo como, y aquí hay un ir hacia da'at, o estamos en ese camino. O sea, cuando dice y debes saber aquí, podríamos pensarlo de esa forma. Porque en cada paso que elevamos desde nuestra carencia hasta arriba en forma correcta, llega comprensión, llega a ese mojín, y esa comprensión que no se va a perder de ahora en más, desde que llega a nosotros, va a seguir siempre estando presente y va a quedar guardada en ese sitio, en esa sefirá de Da'at, porque nada se pierde en lo espiritual, y en ese sitio se va formando parte de lo que se llama la cabeza del cuerpo. Es una sefirá nueva, que en realidad no es una sefirá, pero es como si fuera, y está entre cabeza y cuerpo, y acumula todas estas comprensiones. Por lo tanto, o sea, es una observación, porque si uno lo pone en un traductor, es simplemente el verbo saber, pero si lo miramos un poco más con detalle, y en el contexto que estamos, en el texto de Kabbalah, está hablando también de que en ese sitio es donde, sabiendo lo que significa dar, es lo que estamos un poco haciendo en este proceso. Por lo tanto, estar atento a las palabras, ya que en cada una de ellas existe mucha más información de la que hay en el exterior. De igual manera que primero vemos lo general y luego en cada situación vamos viendo aspectos cada vez más particulares, más específicos y que van siendo cada vez más profundamente revelados. Los aspectos de Son, de Serampín y Nukba, son Bak, o sea, no tienen cabeza. Bak es Bab Ketzanot, los 6 finales, es la parte del cuerpo y significa que no hay comprensión allí. No tienen cabeza. No hay nada de lo que es la luz del Creador en ellos
por ellos mismos. No tienen comprensión de lo que ocurre. La comprensión la tiene el creador, no el cuerpo. Solo pueden hacer espacio dentro de su ego. O sea, lo único que pueden hacer es limitar ese ego, que es lo que sí logran percibir, y ese es su trabajo, ese es el trabajo que hay que hacer en este cuadro. Y en cada paso, en ese sitio Da'at, va llegando ese mojín para estar siempre presente luego de ahí en más, guiando a ese son. Esa sefirá de Da'at queda como una cabeza de todo ese cuerpo con todas esas comprensiones que hayamos ido ganando en este trabajo. Recordemos que cuando los patriarcas, Da'at, en cuanto a los patriarcas, perdón, Da'at es Moshe. Da'at, Moshe también es Netzach, pero según el momento de la Torá y la concepción, Da'at es Moshe. Y es nuestro maestro y es quien guió a todo ese pueblo para transitar todo el desierto, toda la esclavitud de Egipto, todo el salir del dominio del faraón y atravesar todo el desierto hasta lo que es las puertas de la entrada a la tierra de Israel. Bueno, arranco de acá. Dice, porque a través de las caídas de Binah, Tiferet y Malhut de Yeshut hacia el escalón inferior que es Son, y pueden colgar de ellos, y durante las ampliaciones, Gadlut de Yeshut, es porque Malhut regresa a su lugar, al cuarto aspecto de Yeshut. Decía entonces, comentarios. Porque la madre cae abajo del Parsa. Lo hace además en esa línea de elemento femenino que es por medio de Geburá, la letra Nun. La letra Nun tiene esa doble conexión hacia la madre y hacia los de abajo. Quiere ayudar hacia abajo. Incursiona hacia abajo y cae desde su posición y cuelga desde allí. Acá pone con su mano extendida, es todo entre comillas, porque es para transmitir la idea de lo que ocurre. Esperando a que desde abajo logren agarrarse desde ella. Pero, ¿hasta dónde cae la letra Nun? Y ahí recordamos un poco lo que existe en lo que contaban las letras, que la Nun trabaja en conjunto con la Sames, que es quien la protege que no vaya más abajo de ese sitio. Sames protege a los caídos, está en el mismo nombre de la letra, y dentro de las prácticas de la letra Sames, que una era unir a través del sentir lo superior y lo inferior, pero la otra era moverse hacia el medio, porque Sames no está solo al medio de lo de arriba y lo de abajo, sino que también está al medio de la derecha y de la izquierda. Y la letra Sames tiene un equilibrio establecido entre lo que es ambos lados, lo derecho y lo izquierdo. Fortalece esos lados y es parte de las prácticas que hay que hacer para poder sostener a esa letra. Esos dos brazos fuertes entonces que se establecen allí en la línea media, se ubica al medio y otra vez para regenerar el equilibrio entre lo masculino y el femenino en ese sitio y para que Ura entonces pueda caer a ese sitio sin riesgo. Sabe que Sames o Tiferet lo va a sostener, queda colgando de ese sitio. En el lugar de Briá, de los 2/3 inferiores de Tiferet, y hasta donde los 3 mundos de Briá luego existirán. Hay ya una conexión después dentro de Tiferet con lo que es la parte de abajo del Parsá, que es donde se van a generar todos los mundos por debajo de ese lugar. Nun conectaba con Binah con las 50 puertas. Esa era la conexión hacia la mano. Y con Malhut lo hacía a través del masaje. Conecta todo desde la línea izquierda. Alababa a ambas a la vez. Ahí se hablaba de lo que hacía la letra Nun. Se estiraba a sí misma, entre comillas, en ambas direcciones. Pero eso, como es un estado que todavía no hay fuerza para mantenerlo unido, provoca caídas. Existía un riesgo continuo de esas caídas. Y entonces que esa luz se convirtiera en luz demasiado fuerte y bajara a nuestro mundo generando destrucción. Pero si Sames, que es Tiferet, no hacía bien su tarea, ya que este sitio va a ser un sitio seguro en la línea media. O sea, eso que caiga más abajo sería si Sames no lo logra sostener.
sino ese sitio es un sitio seguro en la línea media, y si esa SAM hace el trabajo correcto, hay frutos, y si no, el esfuerzo no tendría frutos. Y los tres Kelim, Binah, Tiferet y Malkut de Yeshut, retornan a su lugar, hacia Yeshut, como en el comienzo. Y aquí entonces toman con ellos también a Son, aferrándose a ellos, elevándose con ellos hacia el escalón de Yeshut, y hacen que Son sean como el escalón de Yeshut. Es decir, ellos se vuelven amplios para recibir la luz suprema, así como Yeshut, como fue visto en el párrafo 21. Y entonces reciben la luz superior de Yeshut y influencian y dan a este mundo, y entonces ese mundo ahora puede existir. Pero sin el compartir de esa devoción de lo que es la ley, la severidad, el din, dentro de la misericordia del Rahamim, es decir, si Malhut de Atzilut no hubiera ascendido a Binah de Yeshut, por lo tanto, no habría caídas de Binah y Tiferet de Malhut de Yeshut hacia Son. No habría realidad para que Son pudiera elevarse hacia Yeshut. Entonces no podrían obtener la luz superior para el mundo, y el mundo no hubiera podido existir. Comentemos. Todo fue posible por el esfuerzo de Malhut, que es nuestro mayor dolor, placer, y es el lugar donde hay que partir, desde esta carencia, en esa fe absoluta y constante, y siempre poniéndonos en sus manos todo el tiempo. Binah de Yeshut, acá está puesto simplemente qué letras son, desde Tet hasta Nimen. Dice, no habría caídas, estiramientos de Nun. Esa función conjunta entre Nun y Samel, explicaban las letras a nivel de Seirampil, ocurre de manera similar e interna, en la misma función en su parte esencial, a la entrada conjunta respecto al creador que hacen Hei y Bab, cuando están Geburah y Tiferet de Yeshut respectivamente. Recordemos un poco cómo llegan las letras al creador. La letra Nun viene sola, la letra Sames vienen solas, pero ellas trabajan en conjunto. Pero luego cuando llegan las letras que son la esencia de ellas, que son la He y la Bab, ellas no vienen solas, ellas vienen juntas. Y son Geburah y Tiferet ya del Parsuf superior, de Yeshut. Y es un poco también porque ellas se ayudan entre sí. Todo ese mismo razonamiento puede verse también a un nivel más interno, en lo que es el nombre de 4 letras, porque la segunda Hei es el Masaj, es Malhut, pero Malhut está pegado al Masaj, o sea, podemos pensarlo como Yesod, y la Hei y la Bab son la llegada de esa madre y la unión con lo inferior en Tiferet, y la primera Yud, que es el punto, y su punto son las luces superiores o directas que van a estar a través de la madre comunicando para que vaya llegando en esa esencia a quien corresponde. Y aquí nosotros clarificamos el asunto de la elevación de Malhut hacia Binah. Bueno, ahí terminó el párrafo 23. Y arranca otro asunto que se llama el asunto de los rayos de corrección. La palabra Kav es rayo, ese rayo de luz directa que llega desde Ein Sof Baruj Hu, santo bendito sea él, rayos en plural y en arameo. Dice así, párrafo 24. Aquí, en los 3 parsufim de la cabeza de Adán cada uno, o sea, las 3 recepciones que hay en la cabeza, que son llamados Galgalta, Ain Bet, Samen Gimel de Adán cada uno. Estaban ahí las sefirot, una debajo de la otra en un solo rayo.
en una sola línea. Pero en el mundo de Nekudim, que viste desde Tabur y hacia abajo de Adán Kadmon, son hechos los rayos de corrección en sus cabezas, y no en las 7 sefirot inferiores. Y el mundo de Atzilut, donde se corregirán los rayos de corrección, Tikkun Kavim, también en sus 7 inferiores. Comentamos. En las 3 primeras recepciones de la luz, Galgalta, Haimlet, Samehimel, existe solo luz directa de arriba hacia abajo. En los inferiores no existe la fuerza para poder reflejar la luz, pero luego cuando la madre desciende debajo del tabur, ya el rayo generado en el masar logra llegar al parsá, donde su madre lo espera, y desde allí puede continuar elevándose hasta la cabeza, donde existe la corrección o la liberación. Solo existe esa liberación en la cabeza, cuando en el estado de Kannut se logra hacer ese reflejo, y solo si el reflejo llega hasta allí. Si el reflejo de la luz directa no llega hasta la cabeza, hay un reflejo, pero no tiene una intención tan pura como para lograr atravesar todo ese cuerpo en todos sus aspectos, no va a llegar la liberación. Tiene que existir todo el trayecto. Las 7 sefirot del cuerpo tienen que ser atravesadas, y entonces sí se llega a la cabeza, y entonces sí llega a la comprensión. Bueno, esa era una pequeña introducción de lo que son los rayos, y ahora empieza como a dar más detalles. Dice, 2 aspectos de los rayos de corrección. Rayos de corrección, Tikkun Kavim. Y el gusto, el sabor, ta'am, de las cosas, palabras aquí. Porque los rayos de corrección construidos en 10 sefirot, continuando desde la elevación de Malhut hacia Binah, que es convertida la Nukba hacia Jochma. Comentamos. La palabra ta'am, que significa gusto o sabor, es el singular de la palabra ta'amim, que son los símbolos del canto que aparecen en la escritura santa. La palabra da'abar es cosa, que también es palabra. Palabra o aquello que es articulado, pronunciado por la boca, es decir, que sale de pe y hacia abajo, y desde esa boca hacia donde sale todo ese cuerpo, desde la cabeza y hacia el cuerpo. Y los rayos de corrección, que son generados en el masaje, en Malhut, que se elevan primero hasta Binah y culminan su proceso cuando la Nukba llega a la cabeza y obtiene Jochma de allí. Esos rayos de corrección se originan en el masaj, en lo que es la pantalla, se elevan hasta Binah, y cuando Nukba se completa, ahí llega una luz de corrección, que es una luz de Jochma. Y a través de la virtud de esto fueron hechos 2 partes o 2 lados de estas 10 sefirot. Porque Malhut interviene en todas las sefirot, en cada sefirot y sefirot. Son hechas desde el lado izquierdo de la sefirot, y la esencia, hueso, el árbol de la sefirá, mirará o examinará hacia el lado del rayo Kab derecho de la sefirá. Y la línea izquierda podría hacer dañado, dice, a la línea derecha. ¿Comentarios? Cada sefirá individualmente puede verse a su vez como un conjunto de 10 sefirot. Siempre la última de esas sefirot es Malhut, y es ella la que tiene que llegar hasta lo más alto. El lado izquierdo es desde el lado de la severidad, que es Di.
La esencia, hay una palabrita allí, también puede ser traducida como hueso. También tiene en la raíz esa palabra, la palabra árbol o madera. Está hablando de lo que es la parte interna o lo que está hecho algo. Luego dice, solo en esa línea media se encuentra el creador. Solo intentando ubicar nosotros mismos en ese sitio, es posible que exista algo de conexión con lo superior. Solo así la línea media es dibujada por él, a través de ella esa conexión se va a establecer. Por lo tanto, la izquierda, que es el lugar desde donde partimos, mira hacia la derecha, y desde la derecha se va a estar siempre tratando de mirar hacia la izquierda. Cada uno de los lados por separado en forma individual lo hace y solo llevan a una y otra forma de ego si se toman por separado. Cuando esos se juntan, se van a ir corrigiendo. Entonces, cada uno de los lados por separado en forma individual solo llevan a una y otra forma de ego, respecto de la cual estamos intentando corregirlos. Bueno, leo este párrafo y terminamos. Y entonces realizaremos el sibuj, acoplamiento, de la luz superior sobre la pantalla. O sea, ese vínculo entre lo masculino y lo femenino que tiene que hacerse en la pantalla. Desde las severidades Dinim, en este Malkut, y el piso de la misericordia, Hasadim, que sale fuera, en el Sibuj de Hakaá, sobre la luz superior sobre el masaje. Desde este Malkut, haciendo, construyendo la línea o el rayo, Kav, media especial, única o extraordinaria. Comentarios, estamos posicionados en la izquierda, por lo tanto desde ella nos movemos hacia la derecha. La luz reflejada entonces, en ese tratar de dar desde allí, respecto a esa luz incidente, respecto a la situación que llegue, notamos siempre que es una situación desde la izquierda, pero nosotros vamos hacia la derecha. Nos está restringiendo algo, pero tratamos de dar en esa situación. Lo devolvemos hacia la derecha. Está entre comillas, notamos, porque la luz siempre está al medio, pero nosotros lo recibimos como siempre, como si fuera severa, o como si fuera misericordiosa, pero no es así, porque la luz directa siempre llega desde él y siempre llega desde el medio. Pero nuestra percepción, que es errónea, la hace ver de una manera u otra. Por lo tanto, todo este esfuerzo es movernos de derecha a izquierda, y ese es el trabajo de corrección personal para intentar posicionarnos a nosotros mismos en esa línea media o lograr ser uno también. Voy a cortarla. Bueno, arranco de acá. Dice, porque a través de las caídas de Binay, Tiferet y Malhut de Yeshut hacia el escalón inferior que es Son, y pueden colgar de ellos, y durante las ampliaciones Gadlut de Yeshut, es porque Malhut regresa a su lugar, al cuarto aspecto de Yeshut. Decía entonces, comentarios. Porque la madre cae abajo del pasado. Lo hace además en esa línea de elemento femenino que es por medio de Geburá, la letra Nun. La letra Nun tiene esa doble conexión hacia la madre y hacia los de abajo. Quiere ayudar hacia abajo. Incursiona hacia abajo y cae desde su posición y cuelga desde allí. Acá pone con su mano extendida, es todo entre comillas, porque es para transmitir la idea de lo que ocurre. Esperando a que desde abajo logren agarrarse desde ella. Pero, ¿hasta dónde cae la letra Nun? Y ahí recordamos un poco lo que existe en lo que es contado en las letras, que la Nun trabaja en conjunto con la Sames, que es quien la protege que no vaya más abajo de ese sitio. Sames protege a los caídos, está en el mismo nombre de la letra, y dentro de las prácticas de la letra Sames, que una era unir a través del sentir lo superior y lo inferior, pero la otra era moverse hacia el medio, porque Sames no está solo al medio de lo de arriba y lo de abajo, sino que también está al medio de la derecha y de la izquierda. Y la letra Sames tiene un equilibrio establecido entre lo que es ambos lados, lo derecho y lo izquierdo. Fortalece esos lados y es parte de las prácticas que hay que hacer para poder sostener esa letra.
Esos dos brazos fuertes entonces que se establecen allí en la línea media, se ubica al medio y otra vez para regenerar el equilibrio entre lo masculino y el femenino en ese sitio y para que Ura entonces pueda caer a ese sitio sin riesgo. Sabe que Sames o Tiferet lo va a sostener, queda colgando de ese sitio. En el lugar de Briá, de los 2/3 inferiores de Tiferet y hasta donde los 3 mundos de Briá luego existirán. Hay ya una conexión después dentro de Tiferet con lo que es la parte de abajo del Parsá, que es donde se van a generar todos los mundos por debajo de ese lugar. Nun conectaba con Binah con las 50 puertas. Esa era la conexión hacia la mano. Y con Malhut lo hacía a través del masaje. Conecta todo desde la línea izquierda. Alababa a ambas a la vez. Ahí se hablaba de lo que hacía la letra Nun. Se estiraba a sí misma, entre comillas, en ambas direcciones. Pero eso, como es un estado que todavía no hay fuerzas para mantenerlo unido, provoca caídas. Existía un riesgo continuo de esas caídas. Y entonces que esa luz se convirtiera en luz demasiado fuerte y bajara a nuestro mundo generando destrucción. Pero si Sames, que es Tiferet, no hacía bien su tarea, ya que este sitio va a ser un sitio seguro en las líneas medias. O sea, eso que caiga más abajo sería si Sames no lo logra sostener. Sino, ese sitio es un sitio seguro en la línea media, y si esa Sames hace el trabajo correcto, hay frutos, y si no, el esfuerzo no tendría frutos. Y los 3 Kelim, Binah, Tiferet y Malkut de Yeshut, retornan a su lugar, hacia Yeshut, como en el comienzo. Y aquí entonces toman con ellos también a Son, aferrándose a ellos, elevándose con ellos hacia el escalón de Yeshut, y hacen que Son sean como el escalón de Yeshut. Es decir, ellos se vuelven amplios para recibir la luz suprema, así como Yeshut, como fue visto en el párrafo 21. Y entonces reciben la luz superior de Yeshut y influencian y dan a este mundo, y entonces ese mundo ahora puede existir. Pero sin el compartir de esa devoción de lo que es la ley, la severidad, el din, dentro de la misericordia del Rahamim, es decir, si Malhut de Atzilut no hubiera ascendido a Binah de Yeshut, por lo tanto, no habría caídas de Binah y Tiferet de Malhut de Yeshut hacia Son. No habría realidad para que Son pudiera elevarse hacia Yeshut. Entonces no podrían obtener la luz superior para el mundo y el mundo no hubiera podido existir. Comentemos. Todo fue posible por el esfuerzo de Malhut, que es de nuestro mayor dolor placer, y es el lugar donde hay que partir, desde esta carencia, en esa fe absoluta y constante, y siempre poniéndonos en sus manos todo el tiempo. Binah de Yeshut, acá está puesto simplemente qué letras son, desde Tet hasta Nimen. Dice, no habría caídas, estiramientos de Nun. Esa función conjunta entre Nun y Samel, explicaban las letras a nivel de Seirampil, ocurre de manera similar e interna, en la misma función en su parte esencial, a la entrada conjunta respecto al creador que hacen Hei y Bab, cuando están Geburah y Tiferet de Yeshut respectivamente. Recordemos un poco cómo llegan las letras al creador. La letra Nun viene sola, la letra Sames vienen solas, pero ellas trabajan en conjunto. Pero luego cuando llegan las letras que son la esencia de ellas, que son la Hei y la Bab, ellas no vienen solas, ellas vienen juntas. Y son Geburah y Tiferet ya del Parsuf superior, de Yeshut. Y es un poco también porque ellas se ayudan entre sí. Todo ese mismo razonamiento puede verse también a un nivel más interno, en lo que es el nombre de 4 letras, porque la segunda Hei es el Masaj
es Malhut, pero Malhut está pegado al Masaj, o sea, podemos pensarlo como Yesod, y la He y la Vav son la llegada de esa madre y la unión con lo inferior en Tiferet, y la primera Yud, que es el punto, y su punto son las luces superiores o directas que van a estar a través de la madre comunicando para que vaya llegando en esa esencia a quien corresponde. Y aquí nosotros clarificamos el asunto de la elevación de Malhut hacia Bina. Bueno, ahí terminó el párrafo 23. Y arranca otro asunto que se llama el asunto de los rayos de corrección. La palabra Kav es rayo, ese rayo de luz directa que llega desde Insoborukú, desde el santo bendito sea él, rayos en plural y en arameo. Dice así, párrafo 24. Aquí, en los tres parsufim de la cabeza de Adán Kadmon, o sea, las tres recepciones que hay en la cabeza, que son llamados Galgalta, Ainbet, Sameh Gimel de Adán Kadmon. Estaban ahí las sefirot, una debajo de la otra, en un solo rayo, en una sola línea. Pero en el mundo de Nekudim, que viste desde Tabur y hacia abajo de Adán Kadmon, son hechos los rayos de corrección en sus cabezas, y no en las 7 sefirot inferiores. Y el mundo de Atzilut, donde se corregirán los rayos de corrección, Tikkun Kavim, también en sus 7 inferiores. Comentamos. En las 3 primeras recepciones de la luz, Galgalta, Ainbet, Sameh Gimel, existe solo luz directa de arriba hacia abajo. En los inferiores no existe la fuerza para poder reflejar la luz, pero luego cuando la madre desciende debajo del tabur, ya el rayo generado en el masar logra llegar al parsá, donde su madre lo espera, y desde allí puede continuar elevándose hasta la cabeza, donde existe la corrección o la liberación. Solo existe esa liberación en la cabeza, cuando en el estado de Kannut se logra hacer ese reflejo, y solo si el reflejo llega hasta allí. Si el reflejo de la luz directa no llega hasta la cabeza, hay un reflejo, pero no tiene una intención tan pura como para lograr atravesar todo ese cuerpo en todos sus aspectos, no va a llegar la liberación. Tiene que existir todo el trayecto. Las 7 sefirot del cuerpo tienen que ser atravesadas, y entonces sí se llega a la cabeza, y entonces sí llega a la comprensión. Bueno, esa era una pequeña introducción de lo que son los rayos, y ahora empieza como a dar más detalles. Dice, 2 aspectos de los rayos de corrección. Rayos de corrección, Tikkun Kavim. Y el gusto, el sabor, ta'am, de las cosas, palabras aquí. Porque los rayos de corrección construidos en 10 sefirot, continuando desde la elevación de Malhut hacia Binah, que es convertida la Nukba hacia Jochma. Comentamos. La palabra ta'am, que significa gusto o sabor, es el singular de la palabra ta'amim, que son los símbolos del canto que aparecen en la escritura santa. La palabra da'abar es cosa, que también es palabra. Palabra o aquello que es articulado, pronunciado por la boca, es decir, que sale de pe y hacia abajo, y desde esa boca hacia donde sale todo ese cuerpo, desde la cabeza y hacia el cuerpo.
Y los rayos de corrección, que son generados en el masaje, en Malkut, que se elevan primero hasta Binah y culminan su proceso cuando la Nukba llega a la cabeza y obtiene Jochma de allí. Esos rayos de corrección se originan en el masaje, en lo que es la pantalla, se elevan hasta Binah, y cuando Nukba se completa, ahí llega una luz de corrección, que es una luz de Jochma. Y a través de la virtud de esto fueron hechos dos partes o dos lados de estas 10 sefirot. Porque Malhut interviene en todas las sefirot, en cada sefirot y sefirot. Son hechas desde el lado izquierdo de la sefirot, y la esencia, hueso, el árbol de la sefirá, mirará o examinará hacia el lado del rayo Kab derecho de la sefirá. Y la línea izquierda podría hacer dañado, dice, a la línea derecha. ¿Comentarios? Cada sefirá individualmente puede verse a su vez como un conjunto de 10 sefirot. Siempre la última de esas sefirot es Malhut, y es ella la que tiene que llegar hasta lo más alto. El lado izquierdo es desde el lado de la severidad, que es Di. La esencia, hay una palabrita allí, también puede ser traducida como hueso. También tiene en la raíz esa palabra, la palabra árbol o madera. Está hablando de lo que es la parte interna o lo que está hecho algo. Luego dice, solo en esa línea media se encuentra el creador. Solo intentando ubicar nosotros mismos en ese sitio es posible que exista algo de conexión con lo superior. Solo así la línea media es dibujada por él, a través de ella esa conexión se va a establecer. Por lo tanto, la izquierda, que es el lugar desde donde partimos, mira hacia la derecha, y desde la derecha se va a estar siempre tratando de mirar hacia la izquierda. Cada uno de los lados por separado en forma individual lo hace, y solo llevan a una y otra forma de ego si se toman por separado. Cuando esos se juntan, se van a ir corrigiendo. Entonces, cada uno de los lados por separado en forma individual solo llevan a una y otra forma de ego, respecto de la cual estamos intentando corregirlos. Bueno, leo este párrafo y terminamos. Y entonces realizaremos el sibuj, acoplamiento, de la luz superior sobre la pantalla. O sea, ese vínculo entre lo masculino y lo femenino que tiene que hacerse en la pantalla. Desde la severidad de Dinim, en este Malkut, y el piso de la misericordia, Hasadim, que sale fuera, en el Sibuj de Hakaá, sobre la luz superior sobre el masaje. Desde este Malkut, construyendo la línea o el rayo, Kab, media especial, única o extraordinaria. Comentarios, estamos posicionados en la izquierda, por lo tanto desde ella nos movemos hacia la derecha. La luz reflejada entonces, en ese tratar de dar desde allí, respecto a esa luz incidente, respecto a la situación que llegue, notamos siempre que es una situación desde la izquierda, pero nosotros vamos hacia la derecha. Nos está restringiendo algo, pero tratamos de dar en esa situación. Lo devolvemos hacia la derecha. Está entre comillas, notamos, porque la luz siempre está al medio, pero nosotros lo recibimos como siempre, como si fuera severa, o como si fuera misericordiosa, pero no es así, porque la luz directa siempre llega desde él y siempre llega desde el medio. Pero nuestra percepción, que es errónea, la hace ver de una manera u otra. Por lo tanto, todo este esfuerzo es movernos de derecha a izquierda, y ese es el trabajo de corrección personal para intentar posicionarnos a nosotros mismos en esa línea media o lograr ser uno también. Voy a cortarla.